Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez os traigo un emulador de Nintendo Switch para PC que es una auténtica maravilla. Tenemos Ryubin, os voy a enseñar a instalar y configurar este emulador para poder jugar a vuestros juegos favoritos de Nintendo Switch en el PC. Si estás interesado, no te pierdas nada de lo que te voy a contar a continuación. ¡Arrancamos! Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser descargar nuestro emulador de la página del desarrollador. Le vamos a dar a Download y aquí vamos a ir al apartado Windows, Download x64. Le damos y ya se nos baja nuestro emulador. Lo primero, antes de nada y como ya es costumbre en el canal, os voy a demostrar que el emulador es 100% seguro que no tiene virus. Hay uno de 64, es decir, es un falso positivo. Ya sabéis que yo no uso antivirus y no he tenido ningún problema nunca. Ahora vamos a ir botón derecho, extraer todo, le damos a extraer, vamos a la carpeta y aquí tendríamos los archivos de nuestro emulador. Vamos a crear dos carpetitas, una que se llame BIOS y otra que se llame ROM. Recordad que tanto los juegos como las BIOS las tenéis que sacar de la consola original, así que no me seáis ya que espárragos, ¿eh? Ya os mostraré en futuros tutoriales cómo sacar las BIOS y los juegos de vuestra consola original Nintendo Switch. Ejecutamos el emulador, le damos a ryujinx.exe dos veces y esperamos a que salga el emulador. Vale, esta sería la apariencia de nuestro emulador. Y ahora vamos a ir a opciones. En cambiar idioma lo podéis cambiar si os viene por defecto en inglés. Le podéis poner aquí español. Y vamos a configuración. Aquí en configuración agregaríamos nuestra carpeta de juegos que hemos dicho que sería la carpeta ROMs que hemos creado anteriormente. El resto de opciones las dejamos como están y vamos a entrada. Ahora en entrada aquí tenemos, si tenemos por ejemplo el mando de PS5, como yo hice un tutorial hace nada, he hecho un tutorial para conectar vuestro mando DualSense al PC. Pues aquí seleccionáis el DualSense y si lo movéis, pues veis que funciona perfectamente. Ahora en sistema dejamos la región, si queremos esto lo dejamos por defecto, activaríamos la pestaña de ignorar servicios no implementados y si tenéis un ordenador de masones, activar la opción de RAM 12 GB. Avanzamos al apartado de procesador y esto lo dejaríamos todo tal y como va y en gráficos seleccionamos la API Vulkan si la tenéis y si no OpenGL, la tarjeta gráfica vuestra, el multilado lo dejo en auto o activado en su defecto y ahora también activamos la recompresión de texturas y si tenemos un ordenador de masones, esto lo subimos hasta donde llegue vuestro monitor. Yo, por ejemplo, que el mío es 2K, pues le pongo aquí 2K. En suavizado le pondría Ultra, en el filtro dejo bilinear y le pondría un filtro anisotrópico de 16. Si vuestro PC es mucho más humilde, pues lo dejáis en nativa, quitáis el suavizado y el filtro. Importante, relación de aspecto 16 novenos, que suele ser el panorámico de los monitores estándar. Y en sonido, pues yo le voy a bajar un poquito. Podéis seleccionar otro motor de audio, pero vamos, yo no tocaría. En atajos tampoco tocaría nada, en red tampoco, ya veremos en futuros tutoriales si se puede jugar en red. Registros nada y en debug tampoco. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Vale, ya veis que salen nuestros juegos porque hemos puesto en la carpeta de juegos y ahora vamos a instalar las keys y el firmware. Sería muy sencillo. Le damos aquí en acciones, instalar claves y vamos a la carpeta donde tenemos las claves. Seleccionamos la de title keys y ahora vamos a ir a la de prod. Ya tenemos nuestras claves instaladas, ya veis qué sencillo es y ahora vamos a instalar el firmware. Yo lo he descomprimido en la carpeta. Hay firmware que viene ya directamente comprimido, pues seleccionáis el archivo comprimido, pero yo como lo tengo en la carpeta, selecciono la carpeta y me dice si lo quiero instalar, le digo que sí y ya tendríamos funcional nuestro emulador 100%. Ya veis que los que ponen juegos jugables en verde son los juegos que nos van a dar problemas a la hora de jugar. Y está aquí en naranja como este del Zelda, pues puede ser que a mitad de partida se os vaya toda la puta. Yo os he avisado, no digáis que no he avisado. Y ahora bien, también tenemos la vista de grid, que sería esta, pero a mí me gusta más el listado porque también tiene más información. Que queremos instalar una actualización en alguno de nuestros juegos, pues sería muy sencillo, botón derecho, le daríamos a gestionar actualizaciones del juego y aquí le daríamos a agregar y sería el archivo de actualización el que tenemos que seleccionar. En nuestro caso sería este juego, como veis os sale aquí la actualización que os pone la 108, le damos a guardar. ¿Que tenemos algún DLC? Pues también podemos instalarlo. ¿Cómo sería? Gestionar DLC con el botón derecho y agregaríamos el DLC. Como veis aquí tengo el DLC y le doy a abrir y ya me lo agrega. Le doy a guardar y el juego ya tendría tanto la actualización como el DLC. Ejecutaríamos dando doble clic sobre el juego y esperamos a que cargue. Si queremos jugar pantalla completa pulsamos F11. Si queremos salir de la pantalla completa le damos a F11 de nuevo. Tenéis que tener en cuenta que este emulador a veces petardea mucho y se cierra. O sea, lo volvéis a abrir y ya está. Y el juego seguramente va a funcionar perfectamente. Pero a veces es verdad, pues no sé, que tiene craseos bastante tochos. Bueno, pues ya veis que el juego funciona perfectamente. Y la verdad es que va súper fluido, se siente súper bien, chicos. Ha mejorado bastante. Yo recuerdo cuando empecé a jugar a este emulador
y la cosa ha cambiado muchísimo. Ahora, si queremos parar la emulación, le damos acciones de tener emulación, le decimos que sí y volveríamos a nuestra interfaz principal. En futuros tutoriales pues os voy a enseñar a dumpear tanto las keys de la consola como los juegos, todo de forma original, no me seáis piratillas. Y si os ha gustado el vídeo, dejaros un like, suscribiros y nos vemos en próximos tutoriales. ¡Hasta luego!